¿Qué tal, familia? Estamos a pocos minutos de poder empezar nuestro servicio dominical. Espero que la estén pasando muy bien ahí en casa. Recuerda pasar la voz a tu papá, a tu mamá o a tus hermanos o con los que estés ahí. Hoy tendremos una palabra de Dios muy especial de parte de nuestro pastor Arnaldo. Sabemos que esta palabra el Señor Jesús la ha puesto en su corazón para que la pueda expresar para todos nosotros. Recuerda tener a la mano un cuaderno para anotar y también tu Biblia. También tendremos unas alabanzas muy especiales de parte de los chicos de la música. Como lo mencionaba la vez pasada, no tan solo las veas o las escuches, sino también cántalas con nosotros y haznos sentir que estamos acompañados de ti y de toda tu familia. Ya sabes, estamos a pocos minutos de poder empezar. Pasa la voz a todos, un abrazo para ti y para toda tu familia de parte de la Iglesia Manantial de Vida. Buenos días, hermanos, el día de hoy me tocó dar la bienvenida. Espero que cada uno de ustedes se encuentre bien de salud, felices y gozosos a pesar de este tiempo de distanciamiento que tenemos. Los extraño mucho, que nuestro Dios los cuide grandemente. Quiero compartirles Salmos 84 del 10 al 12. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Hermanos, a pesar de este tiempo tan complicado, tan difícil que estamos viviendo, tenemos que confiar en Dios, plenamente en Él, ciegamente en Él. A pesar de que tal vez no entendamos por qué ocurren estas cosas, por qué Dios permite todo esto, Él tiene un plan. Y Él sabe lo que hace, Él es Dios. Solamente nos queda confiar en Él. ¿Oramos? Padre amado, Dios todopoderoso, te agradezco, papito lindo, por este día. Gracias por un día más de vida. Gracias por permitirnos reunirnos aquí, por este medio, para compartir tu palabra. Te ruego, Dios Santo, que bendigas a cada uno de mis hermanos. Te suplico que proveas en sus necesidades. Tú conoces, Dios amado, las necesidades de cada uno de mis hermanos. Ten misericordia, Dios Santo, y ayúdanos. También te ruego para que nos ayudes a comprender tu palabra, que el día de hoy tú nos hables a través del pastor. Bendigo la vida del pastor Arnaldo y de toda su familia, Dios amado. Bendice a tu siervo, Dios mío, que cada día se esfuerza por llevar tu palabra, por compartirla, Dios amado, a cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén.
naciones te exalto, te alabo, te alabo. Mi corazón te proclama, generaciones te alaban, en todo tiempo declaran, te alabo, te alabo, te alabo, te alabo, te alabo, te alabo. Brillarás por siempre y siempre, brillarás por siempre y siempre, brillarás en el mundo, Jesús. Brillarás por siempre y siempre, brillarás por siempre y siempre, brillarás en el mundo, Jesús. Brillarás, brillarás por siempre y siempre, brillarás por siempre y siempre, brillarás en el mundo, Jesús. Mis alabanzas levanto, con la creación hoy te canto, en las naciones te exalto, te alabo, te alabo. Mi corazón te proclama, generaciones te alaban, en todo tiempo declaran, te alabo, te alabo. Oh, 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 te alabo. Oh, 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 te alabo. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Gloria y majestad
incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Qué gran momento el de poder alabar juntos a nuestro Señor Jesús. Espero que lo hayas disfrutado en casa, tanto como nosotros de poder realizarla. Podemos comprobar mediante las alabanzas cómo alabamos a un Dios que es incomparable y que nos puede librar de todo mal y de todo peligro. Ahora pasaremos a un momento muy especial, que es la prédica de parte de nuestro pastor Arnaldo. El Señor Jesús ha puesto esta prédica, esta enseñanza en su corazón para que Él la pueda decir para toda la congregación. Recuerda estar atento, tenga a la mano tu Biblia y un cuaderno para hacer los apuntes. Muy buenos días, amados hermanos, les saludamos en el nombre de Jesús. Queremos hacerles saber que día y noche estamos siempre orando por cada uno de ustedes, sabiendo que Dios cada día fortalece sus vidas y también los guarda de todo peligro y de toda maldad. Vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Hemos estado viendo la semana pasada acerca de cómo buscar el rostro de Dios. Cómo buscar el rostro de Dios en momentos difíciles, en momentos cruciales de nuestras vidas. Hemos visto el caso de Nehemías, ¿verdad? La semana pasada. Hoy vamos a ver la oración de Jesús en un momento crucial, en un momento difícil de su ministerio. Dicen los comentaristas que esta oración guarda un misterio, es una de las oraciones que él hizo, muy poderosa, en la cual vio la ayuda del Padre Celestial. Pero acompáñenme en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 36 en adelante. Dice la palabra de Dios: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego los discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no has podido velar una hora conmigo. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vio otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y quejándose se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en mano de pecadores. Levantaos, vamos. Ven, se acerca el que me entrega. Amén. En esta mañana vamos a ver, hermanos, los sucesos importantes de esta oración. Nuestro Señor Jesucristo es el máximo ejemplo de oración. Él, durante todo su ministerio, nos enseñó que la oración es lo más importante. Por ejemplo, en Marcos capítulo 1, versículo 35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar muy desierto y ahí oraba. Lucas 6:12 dice, hermanos: en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y otros textos bíblicos más que mencionan acerca de la oración. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña que la oración fue algo muy importante durante su ministerio. A través de ello fue fortalecido. Pero en esta mañana quisiera compartir con ustedes algunas características importantes, sobre todo de la oración que hizo en Getsemaní. Dice la palabra de Dios en el versículo 36, hermanos: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo
a sus discípulos: sentaos allí, que entre tanto que voy allí y oro. Lo primero que vamos a aprender en esta mañana es que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que la oración no solamente es pedir, la oración es tener una comunión con el Padre Celestial. Amén. La palabra Getsemaní que menciona ahí significa aceite prensado. Aceite prensado, prensar con aceite. Allí, en el lugar donde él estaba, en el huerto, hermanos, estaba bajo una gran presión, bajo un momento difícil de su vida. Recordemos que ya son los últimos momentos que estaba con los discípulos y ya iba a ser entregado, ya iba a ser crucificado. Él fue a un lugar llamado Getsemaní. La palabra Getsemaní significa aceite prensado. Es decir, pasó un momento muy difícil. Getsemaní significa triturar. Nosotros en este momento estamos pasando dificultades, momentos difíciles, momentos en los cuales estamos viendo a mucha gente morir. Quizás alguno de ustedes está enfermo, sus familiares. Pero ¿qué nos enseña el Señor Jesús? ¿Qué fue lo que hizo a través de eso? Dice la palabra de Dios que fue a un lugar apartado a orar. Buscó el rostro de Dios y oró. Amén. Una de las cosas importantes que podemos aprender es que el Señor Jesús buscó la comunión con su Padre Celestial. Él volcó todo lo que él tenía delante de Dios. Normalmente lo que solemos hacer, amados hermanos, cuando pasamos momentos difíciles, muchas veces es estar quejándonos o entristecidos. Es normal que pasara todo esto. Pero ¿qué fue lo que hizo el Señor Jesús? El Señor Jesús fue a buscar un lugar especial. Fue a buscar su Getsemaní. Se separó de todo y fue a orar. Fue ahí y buscó el rostro de Dios. ¿Qué más fue lo que hizo el Señor? Él fue a buscar una comunión íntima con el Señor. Normalmente en las oraciones nosotros pedimos y pedimos, pero ¿de qué se trata la oración? La oración se trata de conversar con Dios, de buscar el rostro de Dios, ¿verdad? Juan 14:16 dice: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿De qué se trata la oración? La oración se trata, hermanos, de buscar una comunión con Dios. Jesús lo hacía. Jesús estuvo siempre unido a su Padre. Dice: y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros. En este momento nuestro Señor está intercediendo, está a la diestra de Dios Padre. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser fortalecidos a través de la palabra del Señor. En el versículo 37 dice: y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Dice la palabra de Dios que Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se comenzó a entristecerse y a angustiarse? Bueno, este es uno de los versículos muy controversiales que hay en la palabra de Dios. Sabemos que el Señor Jesús fue 100% divino y 100% humano. Él comenzó a tener la tristeza, el dolor de todo lo que estaba sucediendo. Recordemos que Él iba a ser entregado y crucificado. Pero Él sintió todo el dolor porque sabía que iba a soportar todo el pecado de la humanidad. La pregunta en esta mañana es: ¿alguna vez te has sentido triste? ¿Te has sentido angustiado? A veces pensamos que como cristianos no vamos a sentir eso, y eso es mentira. Al contrario, lo vamos a sentir, vamos a pasar. Quizás usted en su familia, en su hogar, esté entristecido. La palabra entristecer que menciona ahí significa ser afectado con una tristeza profunda. Significa sentirse perturbado interiormente, inquietud profunda del alma, depresión profunda de alma, dice. Cristo estaba muy triste, tan triste estaba el Señor Jesús, dice la palabra de Dios, hasta la muerte. Versículo 38. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo.
El Señor dejó ahí a sus discípulos y se apartó a un lugar más especial y comenzó a orar al Señor. Comenzó a volcar su tristeza, su dolor ante el Padre Celestial. Comenzó a entregar sus cargas. Por eso la palabra de Dios dice que Jesús es experimentado en quebranto. Si tú crees que estás pasando por un momento difícil y que Dios no lo entiende, déjame decirte que Dios lo entiende y lo comprende, porque Él ha pasado lo mismo y quizás más. Muchas personas, a través de lo que está pasando, de lo que está sucediendo, amados hermanos, se sienten tristes, desconsolados, quizás pasando momentos de crisis emocional. Algunos por la pérdida de algunos seres queridos, otros quizás porque han perdido el trabajo, lo han perdido todo. Déjame decirte en esta mañana que Jesús vivió lo mismo. Él vivió lo mismo, pasó lo mismo. La pregunta es, ¿qué fue lo que hizo en esta crisis emocional en que se encontraba? Dice la palabra de Dios, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío. Amén. ¿Qué fue lo que hizo? Él se humilló delante de la presencia de Dios. Él cayó de rodillas, dando a entender su dependencia total a Dios. Y él era Jesús. Él era el Hijo de Dios. Nos enseñó que debemos tener una total dependencia al Padre Celestial. Y la pregunta en esta mañana es, ¿qué es lo que estás aprendiendo tú a través de todo eso? ¿Qué es lo que tú estás aprendiendo? ¿Estamos buscando a Dios? Quizás estás esperando que suceda algo en tu vida, algo crucial, algo que te toque, algo que rompa todo eso para caer de rodillas delante de Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Jesús se sintió así, muy triste. Estaba totalmente entristecido. Esta palabra entristecerse significa que él estaba interiormente abrumado, interiormente desconsolado, tanto así que dice que hasta la muerte. Mateo capítulo 14, versículo 33 dice, y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Hermano, Dios, el Señor Jesús, estaba en un momento crucial en su vida. Estaba pasando un momento difícil. Dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse. La palabra entristecerse en el capítulo 14 del libro de Marcos dice, estar asombrado, aterrorizado. Jesús en su humanidad se sintió abrumado y aterrorizado por el pecado de los hombres, por todo lo que iba a soportar. Déjame decirle que Él lo sabía. Es como nosotros. Sabemos lo que vamos a pasar, pero una cosa es saber y otra cosa es pasarlo, otra cosa es vivirlo y afrontarlo como lo estamos afrontando cada uno de nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, en Mateo capítulo 26, versículo 38 dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Esa palabra triste que menciona ahí es profundamente abatido, profundamente, emocionalmente quebrado. Recordemos que la palabra Getsemaní significa triturar, quebrar el aceite de los higos. Literalmente él fue de esa manera, hermanos. El enemigo se aprovechó de esta parte emocional que se encontraba el Señor Jesús. Se aprovechó de todo eso. Pero ¿qué aprendemos, hermano? Aprendemos que el Señor Jesús entregó sus cargas, entregó sus emociones a Dios y Dios lo escuchó y Dios lo ayudó. Lucas capítulo 22 versículo 44 dice, estaba en agonía, dice la palabra de Dios. La palabra agonía significa luchar o contender ardientemente. No solamente estaba entristecido, no solamente estaba angustiado, sino que también estaba luchando consigo mismo, interiormente, hermanos. Durante todos estos días, todos estos meses que estamos pasando, esta cuarentena, hermano, quizás tú te has sentido de esa manera.
Quizás te has sentido angustiado, entristecido, quizás te has sentido así. Bueno, déjame decirte en primer lugar que Jesús nos entiende y nos comprende. Pero ¿qué fue lo que hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús mientras se encontraba de esa manera? Efesios capítulo 6, versículo 13 dice: por tanto, tomad la armadura de Dios para poder resistir el día malo y habiendo acabado todos estar firmes. Dice la palabra de Dios, hermano, que nosotros tenemos la armadura de Dios. Tenemos la armadura del Señor para cual poder resistir todos los ataques del enemigo. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesús, hermano? ¿Qué sucedió en ese momento crucial? Lucas capítulo 22, versículo 43 nos da la respuesta. Dice de esta manera: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Amén. En esa angustia, en ese dolor en que se encontraba el Señor Jesús, Dios no lo abandonó. Dice la palabra de Dios que fue un ángel a fortalecerlo, a darle fuerzas físicamente. No estamos hablando de las fuerzas emocionales, sino literalmente la palabra fortalecer significa darle fuerzas físicas para que sea fortalecido, hermanos. Nosotros cuando oramos, Dios nos escucha. Nuestras oraciones no caen en vano. Dios desde el cielo está escuchándonos. Y dice la palabra de Dios que el ángel fue para fortalecerle. Un ángel de Dios fortaleciendo al Hijo del Hombre, ¿verdad? La pregunta es ¿por qué? El Señor Jesús nos muestra momentos de su vida. Jesús lloró. Jesús sentía, tenía emociones como nosotros. Necesitaba ser fortalecido. Sobre todo, hermanos, para darnos ejemplo a cada uno de nosotros que el Señor responde las oraciones. Yo sé que tú en tu casa estás orando. Hoy más que nunca, las familias se están uniendo para orar. Están clamando a Dios. Y quizás no ves respuesta y quizás ves que las circunstancias son adversas. Pero déjame decirte que Dios ayudó a su Hijo, como también Dios te va a ayudar a ti. Y va a renovar tus fuerzas y te va a dar ánimo, como lo hizo conmigo y como lo va a hacer con cada uno de ustedes, amados hermanos. Jesús fue fortalecido. Jesús fue ayudado. Jesús recibió las fuerzas que necesitaba, como las fuerzas que ustedes y yo vamos a recibir. Así que ahí donde estás, yo quiero animarte en el nombre de Jesús a que busquemos el rostro de Dios. Haz que las circunstancias adversas que vivimos se convierten en una fortaleza para cada uno de nosotros. Porque no estamos solos. Dice la palabra de Dios que el ángel fue a fortalecerlo. Y fue fortalecido el Señor Jesús. Sigamos leyendo. Versículo 39 de Mateo capítulo 26. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro y diciendo: Padre mío. En otra versión dice: Abba Padre, Padre mío. Esto es una mención, hermano, de angustia, de necesidad, como diciendo: socórreme, ayúdame, tú eres mi Padre, yo soy tu Hijo y te necesito. Pero él dijo esta palabra importante: pasa de mí esta copa. La palabra copa que menciona ahí, hermanos, la palabra copa, metafóricamente está hablando de la copa de la ira de Dios. De la ira de Dios que iba a aguantar él para soportar los pecados de toda la humanidad. Pasa de mí esta copa, dijo. Podemos nosotros afianzar estas palabras en Isaías capítulo 55, Isaías 51, versículo 22, donde dice: así dijo Jehová tu Señor, tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí, he quitado de su mano el cáliz del aturdimiento, los sedientos del cáliz de mi ira, nunca más lo beberás. Si bien es cierto, el mundo había pecado, estaba en su pecado, había alguien quien morir, quien debería justificarlos y redimirlos. Ese era el Señor Jesús. Y cuando Él dice: pasa de mí esta copa, está hablando metafóricamente, amados hermanos, de la ira del pecado del hombre, de la ira de Dios sobre el pecado del hombre.
Así que es lo tercero que vamos a aprender en esta mañana acerca de la oración de Jesús. Que Jesús pidió hacer la voluntad de Dios. Dice ahí la palabra de Dios. Dice, Padre mío, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Que se haga como tú quieras, Señor. Amén. Que se haga la voluntad de Dios. Y lo tercero que vamos a aprender en esta mañana es que Jesús pidió hacer la voluntad de Dios, no su propia voluntad. Él dijo, yo quiero que pase rápido todo esto, que pase como cuando tomo un trago y pasa amargamente, que sea rápido. Naturalmente nosotros queremos que este COVID-19 pase rápido, que se acabe rápido, que sea así momentáneo y seguro que va a pasar. Y seguro que habrá un momento donde va a pasar. Pero pasan los días, pasan los meses y no acaban. Vemos cada día más personas que están muriendo. Pero déjame decirte en esta mañana que busquemos la voluntad de Dios. ¿Te has preguntado tú ahí donde estás? ¿Por qué el Señor ha permitido que sucedieran estas cosas? ¿Por qué el Señor ha permitido que sucediera este COVID-19? ¿Qué es lo que el Señor quiere de mí, de mi familia? ¿Qué me está enseñando el Señor? Es hacer la voluntad de Dios. Y a Dios le ha placido en este año 2020 utilizar el COVID-19 para que nosotros podamos ser, hermanos, ministrados, tocados por el Señor. Es la manera como Dios nos ha hecho reaccionar y movernos en nuestras vidas. Yo no sé lo que tú estás pasando desde tu casa, desde tu hogar. Yo no lo sé lo que tú estás pasando en realidad. Si estás entristecido, desanimado, no lo sé. Pero busca la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Aquí está en su palabra. Todo lo que Dios quiere para nosotros está aquí en su palabra. Está en la palabra del Señor. Y si Dios ha permitido todas estas cosas, es con un propósito. Que busquemos a Dios. Que regresemos nuestra mirada al Señor, amados hermanos. Recordemos lo que dice en Juan capítulo 5, versículo 30. No puedo hacer yo nada por mí mismo, si un oigo y juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de que Él me envió, la de mi Padre. No busquemos, hermano, nuestro propio querer, no busquemos lo nuestro. Busquemos la voluntad de Dios agradable y perfecta. Digamos al Señor, Señor, este COVID-19 que está viniendo nos está afectando, pero nos está ayudando a amarte más a ti, a amar más a nuestra familia. Nos está ayudando a depender de Dios y que se haga su voluntad. No sabemos en cuánto tiempo, lo que sí sabemos es que no estamos solos, de que Dios está con nosotros. Sigamos en el versículo. Dice ahí el versículo 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo al Padre, así que no ha podido velar conmigo una hora, velad y orar, para que no entréis en tentación, porque el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Lo último que aprendemos a través de la oración, hermanos, es que la oración es una disciplina diaria. Dice la palabra de Dios que Jesús, a pesar de que se encontraba en esa angustia, en ese dolor, estaba pensando en sus discípulos. Y Él se fue a verlos cómo estaban y los halló durmiendo. No habían podido orar. Dice la palabra de Dios más abajo que sus ojos estaban cargados de sueño. ¿Por qué los discípulos, hermanos, no habían podido orar? ¿Estaban cansados físicamente? Lucas 22:45 nos da la respuesta. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de su tristeza. Estaban durmiendo a causa de su tristeza. ¿Tristeza de qué? Sabían que no iban a ver más al maestro. Jesús le dijo, esta es la última cena que estoy con ustedes. Y alguien que está aquí me va a traicionar. Alguien me va a traicionar. Entonces ellos estaban entristecidos por todas esas cosas y se durmieron. Se durmieron por su tristeza, ¿verdad? Se durmieron. Una de las cosas que nos enseña el Señor Jesús a través de estos episodios es que la oración es una disciplina. Somos débiles. Dice el versículo que acabamos de leer, versículo 41,
velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, que dice ahí, es débil. Entonces nos enseña, amados hermanos, que nosotros necesitamos orar. La carne no va a querer, no está dispuesto, ¿verdad? Una de las cosas importantes que nosotros tenemos que entender es que la oración es una disciplina diaria, constante, porque si no, nuestra carne nos va a dominar y vamos a actuar según la carne. Eso nos va a hacer que nosotros nos quejemos, nos entristecemos, pero la Biblia dice que nosotros tenemos que buscar a Dios. La palabra velar significa estar despierto, estar en sus 5 sentidos conscientes, ¿verdad?, ante los ataques del enemigo, porque vamos a ser fuertemente atacados. ¿Y dónde nos va a atacar el enemigo? Es aquí en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en la manera, en nuestras emociones. Él conoce cuál es tu debilidad, quizás tu carácter, quizás muchas cosas, pero ahí nos va a atacar, ¿verdad? Hoy que estamos todos en la familia, va a tratar nuestro carácter, va a tratar nuestras emociones y va a conseguir peleas, disputas entre hermanos, entre el papá y la mamá. Así que tengamos cuidado. Por eso dice la palabra de Dios que tenemos que orar, buscar el rostro de Dios. Pero la palabra de Dios nos narra que los discípulos se encontraron durmiendo. Fue 3 veces a verlos y 3 veces los encontró durmiendo. 3 veces los encontró durmiendo. Hasta que llega un momento donde Él dice, basta ya, el que me entrega ha venido, ya estoy preparado, ya estoy listo. La pregunta en esta mañana es, ¿tú estás listo? ¿Estás preparado para las cosas que van a venir? Quizás no. Tenemos que velar y orar, porque no sabemos el día ni la hora que va a venir el Señor. La Biblia también dice, velad y orar para no caer en tentación. Amén. En esta mañana he compartido con ustedes algunos detalles importantes del suceso más difícil que pasó el Señor Jesús en su ministerio. La oración en el Getsemaní. Encontramos que a través de eso el Señor buscó una comunión con su Padre. El Señor volcó su tristeza, su dolor delante del Padre Celestial. El Señor buscó la voluntad de Dios en medio de la oración. Y el Señor nos enseñó que tenemos que perseverar en la oración. La oración debe ser una disciplina constante en nuestras vidas. La oración es tan fácil, pero es la menos usada por los cristianos. Amén. Quisiéramos terminar en esta mañana, ahí donde estás, invitándote a orar con la familia. Quizás hay tristeza, quizás hay dolor, quizás hay desánimo en cada uno de sus vidas. Déjame decirle que así como ayudó a Jesús, así como nos ayudó a nosotros, Dios te va a ayudar a ti. Dice la palabra de Dios que envió un ángel para fortalecerle. Dice la palabra de Dios que Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Vamos a orar ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces cómo nos encontramos, Señor. Tú conoces nuestras emociones. Tú conoces, Padre Celestial, cómo nos encontramos, la familia, el hogar, nuestro país. Tú sabes cómo nos encontramos. Tú sabes, Señor, nuestro interior. Y conoces todo de nosotros. Y queremos en esta mañana, en el nombre de Jesús, presentarnos tal y como somos delante de ti, Padre. Volcar nuestras emociones, volcar, Señor, nuestra tristeza, nuestro desánimo, nuestra desesperación. Y decirte, Señor, Abba, Padre, aquí estamos, Señor. Te necesitamos. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos ser fortalecidos físicamente, Señor. Necesitamos que tú renueves nuestras fuerzas, Padre. Necesitamos que tú nos levantes de este adormitar espiritual en que nos encontramos, Señor. Y levantemos nuestra mirada hacia ti, Señor. Tú conoces cómo se encuentra la iglesia, Padre. Señor, levanta cada vida en el nombre de Jesús. Fortalece cada corazón que quizás está desanimado, que quizás está triste, que quizás está desconsolado, Señor, que solamente tú lo conoces. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo que esté en nuestros corazones pueda avivar nuestras vidas,
pueda renovar nuestros corazones en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, porque tú escuchas nuestras súplicas y nuestras oraciones en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, iglesia? Estos son los anuncios aquí en Manantial de Vida. Seguimos con el estudio bíblico los martes y jueves a las 7 de la noche por la aplicación Meet. Recuerda descargártela para que así puedas entrar a clase y aprender mucho más de Jesús juntos y acompañados de la iglesia. Todos los sábados son las reuniones de Por Fe Live a las 7:30 de la noche. Conéctate con nosotros en nuestra página de Instagram. Búscanos como porfe_mdb y pasa un momento distinto con los jóvenes de la iglesia aprendiendo mucho más de Jesús. Los domingos a las 4 de la tarde compartiremos un video en nuestra página de Facebook de parte de nuestros amigos de BCM con lecciones bíblicas para nuestros niños. Un momento de juntarte con tu niño y poder aprender y enseñarle mucho más de Jesús. Síguenos en nuestra página de Facebook e Instagram como Manantial de Vida. Todos los días colgamos ahí un devocional preparado para ti y para toda tu familia. Esta semana tendremos la oración de Jesús en el Getsemaní. Sé que es un tema muy importante y que nos va a gustar a todos. Recuerda seguirnos y darle like a todas nuestras publicaciones. Y ya sabes, recuerda quedarte en casa. Un abrazo para ti y para toda tu familia de parte de la Iglesia Manantial de Vida.